Buen día. Continuamos con la presentación de cadenas de Markov para la asignatura Modelos Estocásticos y Simulación para Computación y Telecomunicaciones, a cargo del profesor asociado Jorge Eduardo Ortiz Triviño. En este video se hablará de las cadenas de Markov reversibles en el tiempo. Consideremos una cadena de Markov estacionaria y ergódica, esto es, una cadena de Markov ergódica que ha estado operando por un largo tiempo. Si esta cadena tiene probabilidades de transición P sub ij y probabilidades estacionarias I sub i. Además, supongamos que a partir de cierto momento, la secuencia de estados van hacia atrás en el tiempo. Esto es, comenzando en el tiempo n. Consideramos la secuencia de estados x sub n menos 1, x sub n menos 2 y así sucesivamente. Resulta que esta secuencia de estados es a su vez una cadena de Markov con probabilidades de transición Q sub ij, definidas por la expresión que podemos ver en la pantalla. Entonces, estas probabilidades de transición Q sub ij vienen dadas por la expresión P sub j por P sub ji dividido sobre P sub i. Para probar que este proceso de reversión es de hecho una cadena de Markov, podemos verificar que se cumpla la siguiente expresión, que podemos ver en pantalla. Para esto suponemos que el tiempo actual es m más 1, y teniendo de partida la cadena de Markov x0, x1, x2, etc., se deduce que la distribución condicional futura xm más 2, x sub m más 3 y así sucesivamente, dado el estado actual x sub m más 1, es independiente del estado anterior x sub m. Sin embargo, la independencia es una relación simétrica. Por lo tanto, esto significa que dadas x sub m más 1 y x sub m son independientes de x sub m más 2 y x sub m más 3, que es lo que teníamos que verificar. Por lo tanto, el proceso inverso también es una cadena de Markov, con probabilidades de transición dadas por el Q sub ij que mostramos en la anterior diapositiva. Si este Q sub ij es igual a P sub ij para todos los ij, entonces esta cadena de Markov es reversible en el tiempo. La condición de reversibilidad en el tiempo también puede ser expresada por esta expresión. P sub i por P sub ij es igual a P sub j por P sub ji para todo ij. Se puede afirmar que para todos los estados i y j, la razón a la cual el proceso va desde i hasta j es la misma razón a la cual este va desde j hasta i. Esta transición de i a j y de j a i equivalente es una condición necesaria para la reversibilidad en el tiempo. Esto es, si x sub m es igual a i y x sub m menos 1 es igual a j. Entonces, una transición desde i a j se observa si estamos viendo hacia atrás en el tiempo, y una de j a i si estamos viendo hacia adelante en el tiempo. Ahora, si podemos encontrar números no negativos, cuya suma de 1 que satisfagan esta ecuación, entonces se deduce que la cadena de Markov es reversible en el tiempo, y los números representan las probabilidades limitantes, como vemos a continuación. X sub i por P sub ij es igual a xj por P sub ji para todos los ij, dada la sumatoria de los x sub i sea igual a 1. De la sumatoria sobre i obtenemos lo siguiente. La sumatoria sobre los i de x sub i por P sub ij va a ser igual a x sub j por la sumatoria sobre los i de P sub j sub i. A su vez, esto es igual a x sub j. Otra vez dado si la sumatoria de los x sub i es igual a 1. Sigamos con un ejemplo de cadenas de Markov reversibles en el tiempo. Consideremos una caminata aleatoria con estados 0, 1 hasta m y con las siguientes probabilidades de transición. P sub i, i más 1 es igual a alfa sub i, que es igual a 1 más P sub i, i menos 1. P sub 0, 1 es igual a alfa sub 0, igual a 1 menos P sub 0, 0. Y P sub m, m es igual a alfa sub m, que a su vez es igual a 1 menos P sub m, m menos 1, para todos los i igual a 1 hasta m menos 1. Sin la ayuda de ningún cálculo, podemos decir que esta es una cadena de Markov, la cual solo puede hacer transiciones desde un estado a uno de sus dos vecinos más cercanos,
y es reversible en el tiempo. Esto lo decimos ya que podemos ver que el número de transiciones desde i a i más 1 debe estar todas las veces dentro de 1, del número desde i más 1 hasta i. Esto es porque entre cualquiera de las dos transiciones desde i a i más 1 debe estar 1 desde i más 1 a i y viceversa. Por esto, la única forma de reentrar a i desde un estado mayor es vía el estado i más 1. Podemos obtener fácilmente las probabilidades que limitan al igualar cada estado i igual a 0, 1 hasta m-1, la razón a la cual el proceso va desde i hasta i más 1, con la razón a la cual este va desde i más 1 hasta i. Esto produce lo siguiente, que pi sub 0 por alfa sub 0 se iguala a pi sub 1 por 1 menos alfa sub 1, y que pi sub 1 por alfa sub 1 se iguala a pi sub 2 por 1 menos alfa sub 2. Y en general, pi sub i por alfa sub i igual a pi sub i más 1 por 1 menos alfa sub i más 1, para todo i de 0 hasta m-1. Resolviendo esto en términos de pi sub 0, llegamos a la siguiente expresión, que pi sub 1 va a ser igual a alfa sub 0 dividido en 1 menos alfa sub 1 por pi sub 0. Para pi sub 2 algo similar. En general tenemos esta expresión. Si evaluamos la sumatoria de los pi sub i de 0 a m igual a 1, obtendremos estas expresiones. Y para simplificarlo aún más, esta, que sigue. Y teniendo la forma general de los pi sub i, podemos entonces decir que si los alfa sub i equivalen a alfa, podemos resumir en esta expresión. Y en general, para facilitarlo todo, los pi sub i van a ser igual a los beta super i por 1 menos beta sobre 1 menos beta a la m más 1, para todo i igual a 0, 1 hasta m, en donde reemplazamos beta por alfa sobre 1 menos alfa. Sigamos con otro ejemplo. Ahora consideremos un grafo conectado arbitrariamente, que tiene un número asociado w sub ij, asociado con el arco ij para cada arco. Aquí lo podemos ver. Ahora, consideremos una partícula moviéndose de nodo a nodo, de la siguiente manera. Si en cualquier momento la partícula reside en el nodo i, luego esta partícula se moverá al nodo j con probabilidad p sub ij, donde p sub ij es igual a w sub ij sobre la sumatoria de los w sub ij sobre los j, y donde w sub ij es 0 si i sub j no es un arco. Por ejemplo, para el grafo anterior podemos ver que p sub 1, 2 es igual a 1 medio. Aquí podemos ver cómo hallamos las ecuaciones de reversibilidad en el tiempo, reduciéndolas y haciéndolas equivalentes. Al final podemos ver que de forma general los pi sub i están dados por la sumatoria de los w sub ij sobre los j, dividido en la sumatoria sobre los i de la sumatoria sobre los j de los w sub ij. Esto lo vemos porque los pi sub i dados por la ecuación satisfacen las ecuaciones de reversibilidad en el tiempo. Esto se deduce que el proceso es reversible en el tiempo con las siguientes probabilidades limitantes. Pi sub 1 es igual a 6/32, pi sub 2 igual a 3/32, pi sub 3 igual a 6/32, pi sub 4 igual a 5/32, pi sub 5 igual a 12/32. Sigamos con un teorema de la reversibilidad en el tiempo. Una cadena de Markov ergódica para la cual p sub ij es igual a 0 siempre que p sub j i es igual a 0 es reversible en el tiempo si y solo si comienza en el estado i. Cualquier camino de vuelta a i tiene la misma probabilidad que el camino inverso, es decir, si p sub i, i sub 1 por p sub i sub 1, i sub 2 hasta p sub i sub k, i es igual a p sub i,
i sub k, por p sub i sub k, por i sub k menos 1, así hasta p sub i sub 1, i. Esto es válido para todos los estados, desde i sub 1 hasta i sub k. Una proposición de la reversibilidad en el tiempo. Consideremos una cadena de Markov irreducible, con probabilidades de transición p sub ij. Si podemos encontrar números positivos p sub i, con los i mayores o iguales a 0, y que estos sumen 1, y una matriz de probabilidades de transición Q que contiene todos los Q sub i sub j, tal que P sub i por P sub i j es igual a P sub j por los Q sub ji. Luego, los Q sub i sub j son las probabilidades de transición de la cadena inversa, y los P sub i son las probabilidades estacionarias de ambos, el original y la cadena inversa. La importancia de la anterior proposición es que pensando y viendo hacia atrás, podemos algunas veces adivinar la naturaleza de la cadena inversa y luego usar las ecuaciones resultantes para obtener las probabilidades estacionarias, los P sub i y los Q sub i sub j. Aquí están las referencias que se usaron para esta exposición. Muchas gracias. Cualquier duda, espero sus comentarios. Buenas tardes. En este video presentaremos una breve exposición sobre los principales conceptos de los métodos de Monte Carlo vía cadenas de Markov. ¿Pero qué es un método de Monte Carlo? Un método de Monte Carlo, en breves palabras, es un modelo o un método de simulación que busca, generando números aleatorios, modelar una variable aleatoria. El método fue llamado de esta manera en referencia al Casino Monte Carlo, dado que uno de sus juegos emblemáticos es la ruleta, y esta ruleta representa uno de los mecanismos más simples y sencillos de generación de números aleatorios. El método de Monte Carlo es un método no determinístico o estadístico numérico usado para aproximar expresiones matemáticas complejas y que presentan algún tipo de dificultad computacional para evaluarlas con algún grado de exactitud. El método de Monte Carlo consiste en una técnica cuantitativa que hace uso de la estadística para imitar el comportamiento aleatorio de sistemas reales no dinámicos. ¿Cuál es nuestro problema? Sea x un vector discreto aleatorio cuyo conjunto de posibles valores son x sub j para j mayor o igual que 1. Sea la función de densidad de probabilidad de x dada por esta expresión, y supongamos que tenemos que calcular o queremos calcular esta expresión θ. Θ representará la esperanza matemática de nuestra función de una función h específica con respecto a nuestro vector aleatorio discreto, y se representará de esta manera. En muchas de las ocasiones, de una forma recurrente, encontraremos que la evaluación con algún grado de exactitud de esta función h sub h de x representará o encontraremos dificultades computacionales. Cuando nos encontremos con estos inconvenientes, será necesario acudir a métodos de simulación. Como se podrán imaginar, los métodos de Monte Carlo son una de las opciones de solución. Las técnicas de Monte Carlo vía cadenas de Markov permiten generar de manera iterativa observaciones de distribuciones multivariadas que difícilmente podrían simularse utilizando métodos directos. El enfoque habitual es llamado simulación de Monte Carlo. Esto es el uso de números aleatorios para generar una secuencia parcial de vectores aleatorios independientes y que se encuentran idénticamente distribuidos dado una función de probabilidad. Pero tenemos un problema. A menudo encontramos que resulta difícil generar un vector aleatorio teniendo una función específica de probabilidad, particularmente si este vector aleatorio x es un vector de la variable aleatoria dependiente. Sin embargo, tenemos esta solución. Afortunadamente, existe otra forma de usar la simulación para estimar θ. Recordemos θ como la esperanza matemática de una función h de un vector aleatorio discreto. En estas ocasiones, que se refiere a cuando encontramos problemas para la generación de estos números dada una función de probabilidad y dado que son
unas variables aleatorias dependientes. Y este funciona mediante la generación de una secuencia no de vectores aleatorios independientes, pero sí de los estados sucesivos de los valores vectoriales de las cadenas de Markov x1, x2, cuyas probabilidades estacionarias son dadas por esta expresión. Recordemos ahora que nos interesamos por conocer la probabilidad de hallar el sistema en un estado determinado cuando lleva funcionando un tiempo indefinidamente largo. Tales probabilidades se denominan estacionarias. El estudio de las probabilidades estacionarias puede entenderse, por lo tanto, como el estudio del comportamiento a largo plazo de las cadenas de Markov. Dichas probabilidades, las estacionarias, serán denotadas por el símbolo pi, que veremos en las presentaciones siguientes. Métodos de Monte Carlo vía cadenas de Markov. Los métodos de cadenas de Markov Monte Carlo, o métodos de Monte Carlo vía cadenas de Markov, MCM por sus siglas en inglés, son métodos de simulación para generar muestras de las distribuciones a posteriori y estimar cantidades de interés a posteriori. En los métodos de Monte Carlo vía cadenas de Markov, se simulan valores sucesivamente de una densidad propuesta que no tiene que ser necesariamente parecida a la densidad a posteriori. Cada valor generado depende solo del anterior valor simulado. De ahí la noción de cadena de Markov. Recordemos que la noción de cadena de Markov se refiere a que el estado actual depende únicamente de su estado inmediatamente anterior y no de la evolución de todo el proceso estocástico. Algunas ideas básicas sobre los métodos Monte Carlo vía cadenas de Markov. Supongamos que queremos simular valores de una distribución a posteriori. Este pi, recordemos que se refiere a una distribución de probabilidad estacionaria con parámetro θ y x. La idea de los métodos de Monte Carlo vía cadenas de Markov consiste en simular una cadena de Markov θ1, θ2, cuya distribución estacionaria sea esta, como ya lo hemos mencionado. Cada valor simulado θt dependerá únicamente de su predecesor, cumpliendo así pues los principios de la cadena de Markov. Y si el algoritmo se implementa correctamente, la convergencia de la cadena está garantizada independientemente de cuáles sean los valores iniciales. Recordemos, y es pertinente mencionarlo, que esta simulación debe darse para un número grande para que pueda pues condicionarse o aprobarse pues la convergencia de la probabilidad estacionaria. Y recordemos que los valores iniciales siempre se deben quitar pues de la distribución, dado que estos valores no se encuentran en un estado estacionario. Entonces, en este momento vamos a presentar uno de los algoritmos más representativos de la simulación de los métodos de Monte Carlo vía cadenas de Markov. Este algoritmo, el Metropolis-Hastings, simula de una cadena de Markov cuya distribución estacionaria está dada por estos parámetros y se comienza con un parámetro θ sub 0. Recordemos, estos valores iniciales siempre se deben remover de la muestra. Dado el valor actual θt, simular un valor candidato θ gorro de una densidad propuesta de esta manera. Calcular la probabilidad de aceptar el valor generado con este estadístico. Ahora, este estadístico o la descripción de este, la demostración, el desarrollo de este se encuentra en el capítulo 4, que se refiere a cadenas de Markov del libro Modelos probabilísticos para Ciencias de la Computación de Sheldon Ross, para aquellas personas que quieran darle un estudio más detallado a esta expresión. El siguiente paso es simular de U una distribución uniforme con estos parámetros 0 y 1. El cuarto es evaluar si U es menor que esta distribución alfa, tomar el siguiente estado de la cadena de Markov como el estado opcional, θ gorro. De lo contrario, rechazar y tomar el mismo delta t y regresar al punto 1. Hasta este momento hemos presentado las nociones básicas para entender de qué se tratan los métodos de Monte Carlo vía cadenas de Markov. Para cualquier duda, podemos remitirnos a los comentarios y además serán satisfechas
en los 15 minutos que tendremos para la exposición del grupo. Muchas gracias por su atención, que tengan buena tarde. Y así damos por terminado esta serie de videos que pretendían exponerles los principales conceptos sobre las cadenas de Markov. La bibliografía utilizada se presenta acá, debidamente referenciadas las páginas web y cuyo principal aporte fue los libros propuestos por el profesor del autor Sheldon Ross, Introducción a los modelos probabilísticos y modelos probabilísticos para ciencias de la computación. Quedamos atentos a sus dudas para poder solucionarlas por medio de comentarios o en los 15 minutos que tenemos asignado al principio de la clase. Muchas gracias.